quiero comenzar hoy contándoles también de qué se trata realmente este encuentro. Este encuentro hemos querido que sea un encuentro de amigos, de gente que nos ha colaborado durante estos años, de conclusiones para Bogotá principalmente. Este encuentro de Bogotá hace parte de las reuniones y conversatorios que hicimos en este segundo semestre en Medellín, en Bucaramanga, en Manizales, precisamente para conocer lo que pasaba a nivel local, para conocer lo que pasaba a nivel regional. Esas necesidades que se tenían a nivel regional, pero más que necesidades de lo que estaba sucediendo frente a la oferta del recurso, era conocer también lo que las propias regiones están haciendo hoy día frente a unos problemas que ellas día a día tienen que vivir y que en Bogotá muchas veces no nos enteramos por nuestra propia mirada, por nuestras propias misiones y responsabilidades que tienen las entidades nacionales, cuya escala no permite conocer a detalle esa problemática y esa situación de disponibilidad del recurso, como ya dije, como la base para el crecimiento de las actividades productivas en el país, especialmente para el sector hidroenergético, el sector de servicios públicos, el sector mismo de salud y obviamente el sector agropecuario especialmente. Bueno, muy buenos días para todos. Primero, pues agradecerles su asistencia y quiero empezar por agradecer muy especialmente al espectador y a WWF por la aceptación, por el acompañamiento que han tenido en todos estos ya 4 años de este encuentro por el agua. Y simplemente la idea pues fue, tenemos que volver una discusión pública el tema del agua y estar convocando actores nacionales y regionales para que por fin le pongamos una ruta a todo este tema. Quizás la gran riqueza que tuvo Colombia en este recurso natural, en el recurso hídrico, pues fue la misma que causó o que ha causado la poca presencia, definición de políticas que el Estado debe tener sobre el agua. Yo creo que es muy bueno registrar que ya contamos con una política del recurso hídrico nacional, con un estudio nacional del agua que es increíble, pues este año sacó el IDEAM la segunda versión, pero yo creo que ya es un avance importante y ahora, como lo decía Ricardo, la creación del Consejo Nacional de Agua son pues como pasitos y escalones que vamos dando y que creemos pues que están en la dirección correcta y tenemos que fortalecerlos. Y como fruto de todos los encuentros, particularmente los de este año, vamos a terminar entregándole al Consejo Nacional del Agua una propuesta desde los encuentros por el agua para contribuir, digamos, en esa labor institucional de fortalecimiento, de organización que tiene que hacer el Consejo Nacional del Agua. Entonces, ese ha sido el propósito y nuevamente muchas gracias y también pues muy especialmente a Ricardo que nos ha acompañado como asesor, maestro de ceremonias, director, en fin, que ha hecho de hombre orquesta en estos encuentros por el agua. Muchas gracias. Gracias, doctor Rico. Muy amable. Un aplauso, por favor, al doctor Rico. Los encuentros por el agua liderados por ISAGEN, El Espectador y WWF durante los últimos 4 años nos han permitido conocer en un detalle superior al que esperábamos en un comienzo inclusive, las fortalezas y oportunidades de los distintos sectores del país frente al manejo y gestión del agua en Colombia. Y también conocer las necesidades, los retos, los desafíos que tiene esta gestión ante una realidad realmente preocupante que enfrenta el recurso. A lo largo de los diálogos que se han sostenido durante los 4 encuentros que llevamos realizados hasta el momento, hemos tenido como carta de navegación
especialmente ahora que tenemos, como acaba de mencionar el doctor Rico, la segunda versión del Estudio Nacional del Agua liderado por el IDEAM. Hemos tenido como carta de navegación los resultados de este Estudio Nacional del Agua, que nos permite entender a profundidad las dimensiones de estos problemas y orientar la búsqueda de soluciones. Yo quiero recordar hoy, solamente como para que tengamos en el radar la magnitud de estos problemas, algunos de los resultados más sobresalientes de la última versión de este estudio. La distribución del agua en Colombia es desigual geográficamente y desafortunadamente en la parte del país donde se concentra la mayor cantidad de la población humana, el 80% de la población, y donde se produce también el 80% del Producto Interno Bruto del país, que corresponde exactamente a la región Magdalena, Cauca y Caribe, es decir, los valles interandinos, la porción andina del país y la planicie costera del Caribe, está solamente el 21% de la oferta total de agua superficial. Eso quiere decir que nos enfrentamos a un potencial déficit hídrico que indudablemente afectará no solamente el bienestar de la población, sino el desarrollo económico del país si no tomamos medidas preventivas y correctivas. Pero hoy, coincidencialmente, así como hace 2 años hablábamos del Tunjuelo, hoy acabamos de llegar de un ejercicio de reportería por el Pacífico colombiano. Y vengo a este encuentro con un sinsabor, porque me encuentro que las cifras que mostraba, por ejemplo, el doctor Naranjo, 340 y tantos municipios, o cabeceras, perdón, de municipios con problemas de agua, son cifras reales, son cifras contundentes que a todos nos duelen, que nos estremecen y que de verdad nos ponen a pensar sobre lo que está pasando en este país frente a ese recurso del cual todos nos jactamos. Y las cifras duelen, reitero, duelen profundamente, pero cuando uno va a terreno y lo confirma y corrobora en un sitio como por ejemplo Docordó, en el municipio del Litoral del Pacífico, en la frontera entre el Valle del Cauca, blindado por el río San Juan, semejante caudal de agua, a la vuelta de esquina de la esquina del macizo colombiano, y comprueba uno que tienen semejantes deficiencias y que no hay agua, y que los indígenas Guaunam no tienen para beber, no hay agua, y que las comunidades afrodescendientes que viven en esa zona tampoco tienen el líquido vital. Ahí es donde uno se pregunta si de verdad está haciendo lo que tiene que hacer para contribuir en la búsqueda de soluciones para esta situación que en serio es preocupante. Insisto en que nos vanagloriamos de que tenemos unas reservas de agua dulce, que somos uno de los países más privilegiados por la naturaleza y todos esos cuentos que nos contamos recurrentemente. Pero la pregunta una vez más es ¿qué tanto estamos haciendo? Por eso llego con ese sentimiento, con ese sentir agridulce a este encuentro y se los cuento a ustedes que trabajan en el tema, que están preocupados por el asunto, que buscan permanentemente alternativas y que ocupan su cabeza en ayudarnos a generar soluciones que intentamos desde medios de comunicación como El Espectador divulgar para concientizar a la gente y para hacer algo entre todos. Sentimiento agridulce, les decía. Por otro lado, me alegra mucho verlos nuevamente acá, me alegra mucho ver que no desisten, que el respaldo de Isagen es permanente, doctor Rico, que contamos con WWF permanentemente, porque esos estímulos, esas sinergias que estamos construyendo entre todos son las que de verdad ayudan a enriquecer el debate, que es el primer objetivo en este tipo de encuentros, enriquecer el debate. Segundo será buscar propuestas y tercero, ayudar a canalizarlas para que se desarrollen y no se queden sobre el papel. Y esperamos que las experiencias que hemos tenido en México les sirvan. Creo que sí podría ser, porque de lo que han estado hablando yo he estado comparando con lo que hemos pasado en México y es muy similar todo lo que se ha dicho. Vamos a ver, pues. En primer lugar, veamos un aspecto general del agua. Como se dijo, el agua en nuestro planeta es un bien bastante abundante, el 70% de la superficie del planeta es agua, y no solo eso, no solo en cuanto a la superficie,
sino que en profundidad, la parte más profunda del océano tiene más de 11 kilómetros y en comparación la parte más elevada de los continentes apenas supera, llega casi a los 9 kilómetros, ¿sí?, en el monte Everest. Sin embargo, de toda el agua que existe en el planeta, solo el 2.5% del agua es agua dulce que podemos utilizar. Y no toda se puede utilizar porque gran parte de esta se encuentra congelada en los polos. ¿Sí? Entonces, ya decimos pues que el agua dulce es un bien escaso y no se distribuye uniformemente en toda la superficie terrestre. Uno de los indicadores que se usa para conocer cuál es la cantidad de agua que hay en una región o en un país es lo que llamamos disponibilidad anual per cápita o agua renovable per cápita, que no es más que la cantidad de agua disponible en una región o en un país como parte del ciclo hidrológico, dividida entre la población de esa región o de ese país. Esta es una tabla donde se muestran las diferentes disponibilidades per cápita en diferentes países del mundo. Ahí está señalado México, pero si vemos más arribita está Colombia. Colombia tiene aproximadamente 3 veces más agua que la que tiene México disponible, pero sin embargo tiene menos población, es aproximadamente la mitad de México. De tal manera que por habitante de Colombia le estarían tocando como 48,000 metros cúbicos de agua por año. En cambio a México ya andamos por abajo de los 4,000 metros cúbicos por habitante. Y se considera que por abajo de que el límite más o menos manejable para disponibilidad per cápita son 5,000 metros cúbicos por habitante y por año. Es decir, México tenemos un problema de escasez de agua muy fuerte, en cambio en Colombia tienen bastante agua. Bueno, nuevamente quisiera solamente plantear como 2 reflexiones que en estos últimos días pues he estado teniendo en relación con este tema. Lo primero tiene que ver con el proceso de paz y su relación con el agua. Yo quisiera leer acá, pues seguramente ustedes conocen, esto es información del proceso de paz, de los diálogos, y aquí en este folletico está el concepto de paz territorial que están promoviendo, digamos, los negociadores. Y dentro de la definición, dice acá, resalta en un texto que dice: lo principal es entender la paz como una oportunidad, como una gran palanca de cambio para hacer lo que no hemos logrado hacer en 50 años de guerra. Si nosotros pasamos y miramos al agua, yo diría que estos encuentros por el agua lo que han querido es que empecemos a hacer por el agua lo que no hemos logrado hacer, lo que no hemos hecho durante 50 años. Estamos retrasados y empiezan a aparecer problemas muy serios con el agua. Y la comunidad, lo común que hay entre el proceso de paz y esta administración del agua, para mí son 2 cosas. Uno, que hemos dejado de hacer la tarea durante muchos tiempos. Lo que teníamos que hacer no lo hemos hecho. Y lo segundo, que la verdad de las decisiones del agua, como la verdad de las decisiones de paz, y se refuerzan unas a otras, se toman en los territorios, mediante el fortalecimiento de las instituciones locales y la participación real de los pobladores y de las empresas y de los involucrados y de quienes quieren usar el agua en los territorios. Entonces, me parece que volver a la idea inicial de que el agua puede y debe ser un eje de desarrollo del país es muy importante. Y el segundo tema tiene que ver con la hidroelectricidad. Colombia no ha definido una política en relación con la hidroelectricidad. Antes yo decía, Colombia no ha definido una política
para la defensa de la hidroelectricidad. Sigo pensando que debería ser así, pero como yo vengo de ese sector y entonces mi opinión no es imparcial en ese sentido, pues que haya una política en relación con la hidroelectricidad, cualquiera que ella sea. No podemos seguir en un desarrollo absolutamente desordenado, la identificación, el desarrollo y la evaluación inicial de los proyectos no se está haciendo con iniciativa privada y con todos los criterios distintos al interés general. Eso no puede seguir existiendo. Y tenemos que definir si se reúne ahí el encuentro mundial por el agua de las grandes instituciones en el mundo y llaman la atención del mundo para decir tenemos que almacenar agua. El mundo se necesita. Nosotros estamos dudando en Colombia de si podemos o no debemos hacer embalses. Yo sé que no se puede decir categóricamente que un proyecto se debe hacer, pero tampoco se puede decir que no se debe hacer, sino que cada caso hay que estudiarlo con argumentos científicos y no con argumentos ideológicos y políticos. Estoy realmente cada día más preocupado por la ausencia del Estado en el desarrollo de la hidroelectricidad. Acabamos de ver la excelente presentación que nos hicieron sobre la administración que están haciendo en México del agua, y ustedes vieron, uno de los temas de reserva son las reservas para los futuros, las reservas de agua para los futuros desarrollos hidroeléctricos. La hidroelectricidad no cambia el agua ni en cantidad ni en calidad, y si bien cambia los regímenes, se pueden diseñar de tal manera que se comporten con unos regímenes que necesite los ecosistemas o las actividades económicas. Estamos muy demorados y realmente es preocupante. Hoy estamos viviendo una crisis seca, estamos pagando energía con combustibles líquidos, no solamente costoso, sino ambientalmente impresentable. Y los proyectos hidroeléctricos siguen atascados y lo único que uno oye decir a agentes políticos, medios de comunicación es que no se pueden hacer. Uno no oye argumentos de por qué no. Entonces, yo sí quiero hacer ese llamado que es muy importante en la defensa de la hidroelectricidad y, repito, una política, cualquiera que ella sea. Muchas gracias. ¿Cuál es la situación real de la disponibilidad del recurso hídrico en Colombia, doctor Omar? Bienvenido. Bueno, aquí hay dos escenarios, ¿no? El primer escenario tiene que ver con la real oferta de recurso hídrico en Colombia, estimada en el Estudio Nacional del Agua en 2012 kilómetros cúbicos por año, lo cual equivale a un rendimiento hídrico de cerca de 56 litros por segundo por kilómetro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay mucha agua. Tenemos 5 veces el rendimiento hídrico mundial, que está estimado en promedio en 10 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Tenemos 3 veces el rendimiento de Latinoamérica. Como lo decía el señor subdirector de Conagua, pues tenemos en términos de rendimiento per cápita, pues un valor muy generoso. Entonces tenemos mucha agua, pero también tenemos nosotros unas condiciones que limitan la disponibilidad. Y aquí pues nosotros estamos en una zona de confluencia intertropical que determina unos regímenes de precipitación, una estacionalidad, en algunos sitios con comportamiento monomodal, es decir, un verano, un invierno, entre comillas los dos, y otros regímenes bimodales, como el caso de Bogotá, donde hay 2 épocas lluviosas y 2 épocas secas. Pero también tenemos nosotros una geología joven. Nuestras cordilleras se levantaron hace 10 millones de años en el Mioceno-Plioceno, y que generan unas barreras naturales que también determinan la distribución de la precipitación en Colombia de manera tal
que en los extremos de esas cordilleras se produce mayor precipitación, por ejemplo en el caso del Pacífico y en el caso del Piedemonte Llanero, y en los valles interandinos, Valle de Magdalena, Valle del Cauca, pues tenemos unas zonas con unas condiciones mucho más secas. Pero también tenemos nosotros unas transferencias de energía océano-atmósfera que hacen que fenómenos como el fenómeno del niño y la niña intervengan esos regímenes de precipitación, aumentando, digamos, la precipitación en algunos sitios, disminuyéndola según sea el caso. En Colombia en general el niño está asociado a sequía, pero no necesariamente pues es sequía. Por ejemplo, en el Amazonas el comportamiento es al contrario. Si ustedes miran los registros de los últimos días en la página del IDEAN, verán que en Leticia pues los caudales están altos, ¿cierto? Pero la mayor parte del país es sequía. Y la niña pues la asociamos a excesos de humedad. Entonces, esta variabilidad puede variar entre el 40 y el 70% en la mayor parte de las corrientes de Colombia. Pero además tenemos otras limitaciones de disponibilidad que tienen que ver con la presión por uso. En Colombia estamos utilizando en este momento la demanda calculada en el Estudio Nacional del Agua es de 36.000 millones de metros cúbicos, de los cuales 16.000 millones los usa el sector agrícola, seguido luego el sector energético, luego el sector pecuario, el sector industrial, pecuario y finalmente el doméstico y otros usos. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, es una organización que trabaja por la protección de ecosistemas amenazados y las comunidades que dependen de ellos en el continente americano. Nosotros desde luego no representamos a la sociedad civil, pero hacemos parte de la sociedad civil y trabajamos con otras organizaciones de la sociedad civil. Y como sociedad civil, pues desde luego que vemos con mucha preocupación el diagnóstico sobre el estado del agua, no solo en Colombia, sino incluso diría que en la región, que además nos ha parecido muy acertado y muy completo. Dicho esto, yo creo que hay una serie de problemas, pero también hay algunas oportunidades que pueden, digamos, abrir escenarios para encontrar soluciones a esta situación que sin duda, digamos, no deberíamos llamar como una crisis hídrica, definitivamente es una crisis de estrés hídrico. Creo que el primer problema que estamos viendo en Colombia es la falta de participación, tanto de las comunidades como de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que estamos asistiendo a un escenario de cierre de las instancias de participación. Y esto que digo puede sonar un poco drástico, pero creo que consulta lo que está ocurriendo con ciertos mecanismos, no solamente de la sociedad civil, sino de instancias de participación de los gobiernos locales en las decisiones relacionadas con la gestión del agua y con la protección de cuencas y suelos. Y en esto quisiera mencionar dos ejemplos. El primero de ellos es lo que ha venido ocurriendo con las consultas populares, que son un mecanismo de participación muy importante en nuestro sistema, digamos, es una instancia democrática que es reconocida en muchos escenarios, pero que en lo ambiental se le ha cerrado la puerta. Y yo creo que eso es lamentable y ha sido, digamos, una dificultad no solamente de algunas entidades del gobierno, sino yo diría que del Estado en su conjunto en muchos aspectos. La Procuraduría, por ejemplo, no ha sido una institución que haya acompañado las aspiraciones de participación de las comunidades por medio de las consultas populares, a pesar de que tiene un rol de protección de los derechos humanos. Y así ocurre en muchas instancias del Estado. Pues el sector se ha venido preparando desde hace algún tiempo. En ese sentido, hemos venido avanzando en todo lo que es el proceso de conocimiento de riesgo por desabastecimiento de agua. Tenemos una identificación de 312 municipios que son los vulnerables al desabastecimiento, los cuales hemos venido trabajando de forma muy articulada con el IDEAM, con el Ministerio de Ambiente, con Servicio Geológico Colombiano, de manera de poder definir acciones que sean articuladas y concretas para estos municipios. En ese sentido, como les digo, es una línea base que se ha venido estableciendo en el tiempo. Lo que ha venido pasando en los últimos meses, pues hemos evidenciado municipios que han sufrido algún tipo de desabastecimiento por sequía, que han venido evolucionando día tras día. El último reporte que tenemos, por ejemplo, de esta semana son 147 municipios que han tenido algún grado de desabastecimiento, pero que han podido ser atendidos en ese momento por parte del municipio, departamento y en algunos casos por ya el orden nacional.
Queremos compartir con ustedes un poco parte de los análisis que hemos hecho con base en las experiencias internacionales del establecimiento de estas instancias interinstitucionales para el manejo del recurso hídrico. Nosotros como WWF vemos una gran oportunidad en el Plan Nacional de Desarrollo a través del establecimiento del Consejo Nacional del Agua, y vemos que teniendo en cuenta la experiencia no solo de México, que pudimos conocer hoy con detalle, sino de la experiencia de Argentina, de Chile y la experiencia de Francia, que tiene elementos muy interesantes, sobre la importancia de contar con un organismo interinstitucional a nivel superior que permita garantizar la articulación interinstitucional y asimismo garantizar una misma visión o una visión conjunta para la conservación del recurso hídrico. Lo hemos visto, digamos que a nivel de los territorios y a través de los instrumentos de planificación que hay en Colombia, existen oportunidades muy interesantes de trabajo en conjunto de los sectores y de fortalecer los espacios de participación y ordenamiento territorial. Sin embargo, es muy importante decir que, así como señala la OCDE, es importante fortalecer la gobernanza a los diferentes niveles. Se habla de la gobernanza multinivel. No solo desde el punto de vista de cómo estamos fortaleciendo los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, para poner un ejemplo, sino cómo garantizamos la participación de los usuarios y los diferentes actores sectoriales a esas diferentes escalas. Otro elemento que hemos visto de la experiencia internacional es la importancia de contar con políticas. Tenemos la Política Nacional Hídrica en el caso colombiano, y vimos también que en algunos de los países se ha avanzado en el desarrollo de leyes integrales para el manejo del recurso hídrico, en el cual se avanza en reglamentar aspectos muy específicos. Y otro elemento que hemos conversado bastante a lo largo de la mañana es el tema del sistema de información y conocimiento, y el rol y la importancia de fortalecer, digamos, estas instituciones, como tenemos obviamente en el caso de Colombia del IDEAM, y en el caso de Francia pues existe el Oficio Nacional del Agua, Argentina tiene el Instituto Nacional del Agua, y estas instancias interinstitucionales como, digamos, estas instancias de información y conocimiento como piezas fundamentales claves para garantizar un manejo y ordenamiento más adecuado del recurso hídrico. Creo que la experiencia de México, me gustó mucho tu presentación, Rafael, o sea, fue muy interesante. WWF ha venido trabajando muy de la mano con la CONAGUA en el tema de la reserva de agua, esa figura que creemos que puede ser muy interesante para Colombia. Quiero señalar que en el marco de la Convención Ramsar se adoptó una resolución específica sobre el tema de reservas de agua, y vemos una oportunidad muy interesante para Colombia de poder fortalecer el desarrollo de esa figura de implementación para Colombia, que está muy relacionado con el tema de caudal ecológico. Que la ronda hídrica no puede confundirse con los retiros desde el punto de vista de riesgos, sino aquellas franjas del territorio asociadas a los cuerpos de agua superficiales o a las zonas de recarga de acuíferos que prestan un servicio ambiental importante para los sistemas ambientales. Sí. Entonces, ese conjunto de conocimientos que provienen del sector productivo, los que provienen de la academia, los hemos estado involucrando dentro de las herramientas de gestión desde el Ministerio. Me parece también que lo que ha ocurrido es que el tema de la gestión del agua se ha complejizado. Es decir, de pasar de ser un tema estrictamente lineal, digamos, y técnico, cuando estaba visto desde la perspectiva de la oferta exclusivamente, por ejemplo, se ha vuelto un tema complejo y se ha convertido en un asunto técnico, desde luego, político, económico, social, ambiental, es decir, es un tema donde la complejidad es lo que domina. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que nosotros no sabemos manejar la complejidad, no sabemos resolver problemas complejos. Lo que sabemos hacer es resolver problemas lineales. ¿Para qué? Yo creo que en el fondo de lo que se trata es de crear, y esto es muy importante, crear territorios sostenibles. Y cuando digo territorios, estoy entendiendo el territorio como una creación colectiva, una creación social, que garantiza la construcción de un territorio en el cual el bienestar y la seguridad de la población están asegurados a lo largo del tiempo. Eso me parece que es central. Y reconocer que el agua, y aquí viene el punto como principal, que el agua es una herramienta fundamental
para la generación de territorios sostenibles, yo creo que es esencial. Hay mucho que hacer. No tenemos profesionales y nos falta más conocimiento y nos falta más cultura ciudadana. No la tenemos. Tan así que miren las caricaturas. La de ayer o antier era el presidente Santos ahogado en agua diciendo que estábamos y que facturas mojadas. Pues claramente el problema del niño sigue vivito. Y el problema de las tarifas, lo manifestaba el doctor Rico, pues es incómodo y todo, pero son necesidades frente al tema del agua. Y un tema que nos falta es que no sabemos el valor del agua. Infortunadamente decimos que somos un país muy rico en agua. Yo con el doctor Gould he tenido esa discrepancia. Claramente que somos un país rico en agua, claramente que nuestros promedios de rendimiento hídrico son mejores que en muchas partes, pero al decirlo incompletamente, como que estuviéramos dando patente de corso para utilizar la mar y derrocharla, y creo que ahí no es el tema. Hay gente que sí queremos o quisiéramos tener el medio ambiente tal y como está, pero esto significa evitar el aprovechamiento o desarrollo. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Y lo que se debe buscar es un equilibrio. ¿Sí? Como decía, no podemos dejar de aprovechar a lo mejor el agua para cuestiones de hidroelectricidad, porque es una energía barata, aparte que es limpia, pero sus desventajas es, pues, sí alteran el régimen natural de los ríos. Pero sí tendríamos que tener un equilibrio, qué es lo que queremos realmente o qué es lo mejor para todos. ¿Sí? Ahora, en cuanto a lo que hablaban de las sinergias, de poder sacar mayor provecho al dinero que se tiene en las diferentes instancias, esto también es muy importante y nos hemos dado cuenta en el Programa Nacional de Sequías que tenemos instituido en México, donde hay una comisión intersecretarial, se involucran todas las secretarías que de alguna manera tendrían que atender los problemas de sequía, y se han hecho que los programas de atención a sequías que tienen cada una de ellas tengan una sinergia. El poco dinero que hay tenemos que emplearlo mejor, y no para resolver o para atender una vez que pasó el efecto, sino para prevenir.